Para esto vamos a ver la salvación en el Nuevo Testamento. Y si queremos titular la clase de hoy, pues yo así lo he titulado: preparar el camino. Esta será la clase de hoy, preparar el camino, tocante al tema de esta clase, que es la salvación. Y aquí pues yo ponía ya lo que vamos a entrar, la salvación acerca del Nuevo Testamento, ya que en las dos clases pasadas hablábamos la salvación en el Antiguo Testamento y veíamos acerca de ese plan de salvación que Dios ha tenido para la humanidad desde el Antiguo Testamento, así como desde el Génesis hemos visto la salvación. Siempre la intención de Dios ha sido darle salvación al hombre, que el hombre no esté perdido, que el hombre no quede así desamparado, sino Dios en su amor muestra esta salvación. Y veíamos la salvación en el arca de Noé, como también veíamos la salvación de Israel en Egipto, ¿verdad? Cuando Dios saca a Israel de Egipto. Entonces estos son los temas que hemos visto anteriormente. La clase 1, pues veíamos acerca de la introducción a lo que íbamos a tocar en esta clase, en este tema o en esta materia. Ahora, que sería la cuarta clase o cuarta lección, podemos ver entonces la salvación en el Nuevo Testamento, preparar el camino. Para esto vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a abrirla en el libro de Lucas, capítulo 1. Es muy importante tener nuestra Biblia en la mano, tener una libreta de apuntes, una pluma, un lápiz o un lapicero y empezar a hacer notas, apuntes, porque yo siempre lo he recomendado. Yo en mi caso, yo no tengo una memoria que se me quede todo, siempre tengo que apuntar mi Biblia, subrayarla, escribir una referencia, porque cuando vuelvo a leer, vuelvo a recordar lo que había escuchado, lo que había aprendido. Entonces este es el consejo que su servidor les da. Tengamos una libreta en la mano, tengamos pluma o lapicero para poder hacer notas, apuntes, y lo que el Señor también vaya tocando y vaya ilustrando nuestra mente, pues ahí también a hacer apuntes para enriquecer este tema en el cual vamos a ir aprendiendo. Entonces, si vamos avanzando, decíamos Lucas capítulo 1, el versículo 16 y el versículo 17. En la proyección, pues ustedes están viendo aquí que dice TLA, que quiere decir, esta versión se ha tomado de traducción lenguaje actual. Esta Biblia o esta traducción, pues nos da unas palabras que podamos entender un poco mejor a nuestro lenguaje de hoy. Y dice Lucas capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios. Llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Su mensaje hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen, Además, prepararía al pueblo de Israel, y ahí ya no entró más, ¿verdad? Este texto, pero vamos a buscarlo. Lucas capítulo 1, versículo 16 y 17.
ya ahí en el recuadro ya no entró, hay algunos movimientos que cuando hacemos las diapositivas, nuestros apuntes a veces lo hemos visto, ¿verdad? En las clases pasadas ya no entran, no se ajustan al cuadro que tenemos ahí, se mueven algunos textos, algunas palabras, pero vuelvo a leerlo desde la Biblia, traducción, lenguaje actual. Lucas capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Hará que muchos en Israel, no, esta es otra versión, permítanme. Estamos leyendo la versión, traducción, lenguaje actual, para no perdernos en la proyección que tenemos a la vista. Dice, este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios. Llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Su mensaje hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Además, preparará a Israel para recibir al Mesías. Este capítulo nos narra acerca del anuncio de el ángel Gabriel, la noticia, la buena noticia que le daba a Zacarías cuando Zacarías, el sacerdote, estaba ministrando en el templo, en el templo de Dios. El Zacarías se le aparece junto al altar del incienso y le habla y le da la noticia que tendrá un hijo. Y le da referencias de lo que iba a hacer este hombre, su hijo. Este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo. Me parece que la versión Reina Valera dice que hará que se arrepientan de sus caminos. La palabra arrepentimiento habla de dejar el camino. Si vemos la palabra arrepentir, es una palabra que viene del griego, que es metanoia, y esta palabra significa volverse en sentido contrario, dejar ese camino, retirarse. Entonces lo que este hombre iba a traer un mensaje de poder a Israel para que dejaran ese camino malo, ese camino perverso. El hombre, por naturaleza, como así nos dimos cuenta al inicio, así como en el libro de Génesis, cuando veíamos acerca de la caída del hombre, a partir de la caída del hombre, cuando entra el pecado a la humanidad, por naturaleza, el hombre, su intención es pecar, es hacer lo malo. Pero siempre el mensaje, el plan de Dios es darle salvación al hombre. Dios tiene misericordia de nosotros, y en su plan muestra la salvación. Él pone medios de salvación, como en los tiempos de Noé el medio era una arca. El medio de salvación fue el arca. Noé entró su familia al arca y ellos obtuvieron su salvación. Israel en Egipto, el Señor les da un plan de salvación, y ya ahí no avanzamos mucho, pero nos damos cuenta en la Escritura a partir de Génesis capítulo 11, capítulo 12, acerca de que el pueblo de Israel tenía que apartar un cordero, especialmente con unas características especiales, limpio, puro, de un año, macho, perfecto, para poder ser inmolado y así llevarlo al sacrificio, y que las paredes y los dinteles de las casas de los hebreos pudieran ser salvos de la destrucción o de la muerte del primogénito que iba a venir sobre todos los que estuvieran en Egipto. Ese era un plan que Dios estaba dando de salvación para Israel. También nos dimos cuenta en la clase pasada que el Señor los saca de Egipto y los atraviesa por un mar
rojo que divide parte de África y que nos encontramos ahora hacia el país de Israel. Nos dábamos cuenta el gran significado que tiene el Mar Rojo, lo que simboliza haber atravesado el Mar Rojo, y que esto pues Dios en su amor, en su bondad, en su misericordia, en su gracia, les estaba dando un plan de salvación. Y cuando ellos atraviesan del otro lado del Mar Rojo, se encuentran que los egipcios, sus enemigos, quedaron sepultados en el Mar Rojo. De ahí ahora en adelante, cuando ellos se encuentran o se acercan al monte Sinaí, Dios les da sus mandamientos, sus estatutos, para que ellos puedan vivirlos conforme al plan y la voluntad de Dios. Este era el plan de salvación en el Antiguo Testamento, en esas diferentes manifestaciones. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios está ofreciendo este plan de salvación. El hombre tiene que arrepentirse, tiene que dejar los malos caminos, tiene que dejar esa mala intención. Y vuelvo a decir, por naturaleza, el hombre, la intención siempre es hacer lo malo. Siempre el hombre está inclinado a hacer lo malo, y cuando uno hace lo malo, quebranta la ley de Dios, desobedece la palabra de Dios y nos convertimos en pecadores. La palabra pecador es una palabra que significa transgresión de la ley, transgresión de su palabra. Transgredimos la palabra, desobedecimos la palabra de Dios, y por lo tanto ahora somos considerados como pecadores. En Romanos, en el cuatrimestre pasado, que estábamos estudiando Romanos, nos dábamos cuenta ahí en un versículo muy claro que dice: la paga del pecado es muerte. El hombre pecador tiene un destino, hay una consecuencia para su vida, y es una muerte. Veíamos que no es la muerte biológica. Todo el ser humano va a morir, biológicamente vamos a morir. Pero esa muerte no se está refiriendo a la muerte biológica, sino a la muerte espiritual, a la muerte eterna. Y es ahí donde el Señor no quiere que nosotros lleguemos a la muerte eterna, a la muerte espiritual. Él espera de nosotros que vamos a proceder al arrepentimiento, que demos pasos para arrepentirnos. Y eso es precisamente lo que el Señor trae a este hombre, a Juan, para que él lleve a los hombres al arrepentimiento. Él venía con un poder, dice la Biblia: este hombre tendrá un poder como el poder de Elías, un poder sobrenatural, un poder que venía del Espíritu de Dios, un poder que desde el vientre de su madre ya venía con el poder del Espíritu Santo. Y cuando este hombre crece, cuando este hombre empieza a ejercer este ministerio por el cual el Señor lo envía, este hombre ahora tiene la comisión de traer a Israel, de traer a la gente de sus malos caminos a que obedezcan a Dios, a que se metan, a que se sometan a la voluntad de Dios. Los hombres que estaban desobedeciendo, los hombres que estaban pecando, que estaban transgrediendo la ley, que estaban viviendo en pecado y que por consiguiente les esperaba la muerte eterna. Dios en su plan ahora es mostrarle la salvación, acercarlos nuevamente a Él. El hombre tiene que volverse a Dios. Si ha desviado su mirada de Dios, tiene que volver su mirada a Dios. Y entonces esta es la intención de Dios a través de Juan. Juan vino a predicar y dice: este niño hará que muchos en Israel, este niño, es obvio que cuando este niño crezca, cuando ejerza su ministerio, este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo. Este niño hará que muchos en Israel se arrepientan y obedezcan a Dios, se sometan a Dios, para que este hombre tenga esa facultad o ese poder
de hacer que los hombres dejen sus malos caminos y se vuelvan a Dios, pues no es un poder humano, no es un poder de hombre, este poder es de Dios. Debemos entender eso, que cuando uno llega al arrepentimiento o uno se arrepiente de sus malos caminos y se vuelve a Dios, solamente esto lo puede hacer el poder de Jesucristo. Aquí no es el poder humano, no hay poder humano para cambiar la vida de un hombre, no hay poder humano para transformar al hombre, solamente esto es a través del poder de Dios. Yo no entiendo muchas personas que llegan a decir, especialmente, bueno, voy a poner un ejemplo así, sencillo, especialmente gente soltera, ¿verdad? Un muchacho quizás en el mundo le gusta una jovencita y la trae al templo. Qué bien que la traiga, ¿verdad? Qué bien que, pues, que le hablen de las cosas de Dios. Pero dice, es que la voy a convertir. O viceversa, la joven trae a un joven del trabajo o de la escuela y dice, es que lo voy a convertir. No, debe quedar claro. Nosotros no tenemos poder, no tenemos facultad de convertir los corazones del hombre hacia Dios. El único que lo puede hacer es a través del poder del Espíritu de Dios. Y esto es lo que tenía este hombre, este niño. Venía investido con el poder de Dios, venía investido con el poder del Espíritu Santo. No eran las palabras de él que convencían a la gente de sus malos caminos, era el poder del Espíritu Santo. Entonces esto nos debe llevar a todo entendimiento, todo conocimiento, que lo que puede cambiar nuestras vidas es el poder del Espíritu Santo. Yo en mi juventud escuché un sermón y no lo olvido. Yo tenía 17 años de edad. En ese tiempo mi corazón era rebelde, mis pasos estaban yéndose hacia lo malo, estaba pecando delante de Dios, mi condición estaba en una condición mala delante del Señor, yo estaba destinado a la muerte eterna, pero yo recuerdo que en una ocasión entré al templo. Yo soy hijo de pastor, yo nací en una iglesia cristiana, pero mis pasos se desviaron y yo entré al templo. Mi corazón no estaba ahí, mi corazón estaba en el mundo, mi corazón estaba en el pecado, mis pensamientos no estaban ahí, mis pensamientos estaban en otro lado, en el mal. Pero yo recuerdo que estaba ahí en el templo, en la casa de oración, y bien recuerdo que en ese tiempo subió un hermano, pues algo joven, a predicar, y yo estaba ahí sentado y el hermano empezó a predicar, a hablar. Y yo lo veía, y cuando él empieza a hablar y el mensaje fue llegando más a mi corazón, mi carne se rebelaba y yo decía, este hermano, ¿dónde me vio? Porque todo lo que él está diciendo me lo está diciendo directamente a mí. Toda mi vida, todo lo malo que yo estoy haciendo, mi carne, ¿verdad? Mis pensamientos carnales estaban, ¿dónde me vio? Es que para que él hable así, es que ya me tuvo que haber visto. Mire cómo la carne todavía se rebelaba, ¿verdad? Se oponía, se resistía, se quería justificar, y probablemente hasta esta persona yo la quería ver como algo que rechazaba. Pues ¿dónde me vio para que se suba y ahora empiece a decir acerca de mi vida? Pero mientras el mensaje avanzaba, hermanos, yo me di cuenta que no era el hermano, que era el Espíritu que estaba en esta persona. Tocó mi corazón el Señor, y yo puedo decir que a partir de ese mensaje mi vida fue cambiando radicalmente en muchas áreas de mi vida. El Señor tocó mi corazón, yo caí de rodillas, humillado, pidiendo perdón al Señor por todo lo malo que había hecho, y entendí, no era Él.
es el Espíritu de Dios que me estaba hablando a mí. Ahora, cuando este hombre viene con esta comisión, lo que estamos leyendo en Lucas, y dice que este hombre vendrá con el poder del Espíritu que antes tuvo el profeta Elías, su mensaje hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen, y que el pueblo se prepare para poder así recibir al Mesías. Entonces esto a mí me debe dejar algo bien claro. Dios tiene un plan para mi vida. El primer plan es darme salvación. No es a través del hombre que está predicando, es el Espíritu Santo que está en la persona. Solamente nosotros somos portadores del mensaje de Dios, solamente nosotros somos vasos en las manos, y yo siempre me he considerado, soy como una bocina solamente, el que habla sea Dios a través de mí, el que nos hable sea Dios, y que Él ocupe vasos, que Él ocupa personas para transmitir el mensaje, y así que el hombre se convierta de sus malos caminos. Yo creo que algunos de ustedes, o ustedes, hermanos, escucharon el mensaje por algún siervo de Dios, por algún hermano, por alguna hermana que le predicó de la palabra, que usted vivía mal, que vivía desobedeciendo la palabra, pero yo sé que su vida está marcada cómo inició su vida en Cristo, cómo el Señor le habló a su corazón. Y nuestra vida cambió en el Señor a partir de ese momento que escuchamos que su palabra entró a nuestros corazones para darnos ahora salvación. Ahora yo todo eso entiendo y le doy gracias a Dios, le doy la gloria a Dios, bendigo su nombre, alabo el nombre del Señor, y yo sé que no fue tal hermano que predicando él me habló, yo sé que fue el Espíritu de Dios en los labios de ese hermano, que el Espíritu de Dios a mí me habló. Entonces este hombre venía con el poder del Espíritu de Dios para hacer que la gente se arrepintiera. Entonces esto queda claro, nosotros no convertimos a la gente. Yo no puedo hacer que otra gente se convierta de sus malos caminos. Yo no tengo esa facultad, yo no tengo ese poder. Es el Espíritu Santo. Solamente lo que yo deseo es que el Espíritu de Dios me tome, me use, para que yo pueda hacer ese canal, ese conducto para hablarle a la gente. Yo deseo ser ese canal, ese medio, ¿verdad? Pero es el Espíritu que transforma la vida del hombre. Por gracia de Dios soy salvo. Por gracia de Dios tengo un ministerio. Por gracia de Dios, por su misericordia, soy pastor. Y aún todo eso yo lo entiendo. El mensaje que yo exprese no es por mí, es por medio del Espíritu Santo. Las almas que se reúnen en la congregación que yo pastoreo no son mías, son de Jesucristo. Él me las ha encargado para pastorear. Yo tengo que darle cuentas a Dios, ¿verdad? Y entonces yo no entiendo por qué después hay pastores que dicen, es que mis almas, ¿verdad? Es que hablando de la congregación, hablando de los hermanos que se congregan en el templo que él pastorea, ¿verdad? Dicen, es que son mis almas. Y a lo mejor le habla a otro consiervo, ¿por qué te estás llevando a mis almas? ¿O por qué le estás invitando a mis almas? Ellas son mías, no son nuestras. No son mis almas, porque yo no di mi vida por ellas. El que dio su vida por nosotros fue Jesucristo. Yo no las pude comprar ni puedo comprarlas. El único que las compró a precio de sangre es Jesucristo. Entonces esto nos debe quedar claro que el único que cambia nuestros corazones es el Espíritu de Dios. Es Jesucristo.
somos de Jesucristo, le pertenecemos a Él. Y esto es lo que venía, con ese objetivo venía este hombre. El ángel Gabriel le está anunciando a Zacarías: este niño hará que muchos dejen sus malos caminos, se arrepientan de sus malos caminos y obedezcan a Dios. Y ustedes saben quién era este hombre. Bueno, quiero ocupar estos minutos para que aquí me escriban en el chat quién era este hombre que venía con esa comisión de que la gente se convirtiera de sus malos caminos. Amén. Mientras doy bienvenida a la hermana Sandra y al hermano José Luis Arteaga. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios les permite una vez más estar aquí en esta clase del día de hoy. Amén. Bueno, hermanos, si alguien quiere escribir en el chat quién era este hombre del cual estamos hablando, que fue comisionado para que el pueblo de Dios se convirtiera de sus malos caminos. Hermano José Luis, sé que apenas entraste a la clase, pero mi hermano Oscar, ¿sí sabes quién era? Amén, mi hermano, ya escribió. Juan el Bautista. Así es. Perfectamente, este hombre se llamó Juan, y conocido como el Bautista, ¿verdad? Para identificar que Juan, ya que también en la Biblia nos habla acerca de otro Juan, Juan el discípulo o el apóstol. Amén, hermano José Luis, Juan el Bautista, amén, así es. Entonces, cuando hablamos de Juan el Bautista es únicamente para identificar qué personaje era, ya que en la Biblia pues nos habla de otro Juan también. Y solamente es para identificar. Antes no se manejaban como apellidos, como hoy en tiempo, ¿verdad? Tenemos apellidos y puede haber varios Asaeles, pero cuando dicen Asael García, pues sé que soy yo. Entonces, no se manejaban así como apellidos, pero los identificaban como Juan el Bautista, como Saulo de Tarso, que era de la región de Tarso. Entonces, esto era solamente para identificar. Juan el Bautista venía con este espíritu de poder, el espíritu que tenía de igual manera el profeta Elías. ¿Y qué espíritu tenía el profeta Elías? Pues el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué espíritu tenía el profeta Elías? El Espíritu de Dios, con las mismas manifestaciones que también el profeta Elías hacía. Un poder que no era un poder humano, sino un poder que venía de lo alto. Ahora dice, llegará antes que el Mesías. Poco antes llegó este hombre. Nació poco antes, y para ser exactos, nació 6 meses antes que el Mesías. 3 meses antes me parece, porque dice, Juan le dice a María, Elizabeth tiene ya 6 meses, sí, 6 meses antes. 6 meses antes nació Juan el Bautista. Llegará antes que el Mesías. Esta versión dice Mesías. No sé, no recuerdo cómo dice la Reina Valera, pero la palabra Mesías es una palabra que viene del hebreo, que es Meshiach, y Meshiach quiere decir ungido, y en el griego pues sabemos que es Cristo. Llegará antes que Cristo. Y para nosotros entenderlo mejor, pues decimos llegará antes que Cristo. Originalmente la palabra es, pues, llegará antes que el Mesías, que el ungido de Dios, refiriéndose a Jesucristo. Este hombre viene con una misión, trae un propósito, trae una misión, un trabajo que Dios
le ha encomendado. Y tendrá el mismo poder que el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Su mensaje hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, preparará al pueblo, además, preparará al pueblo, déjenlo, lo ubico, y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Viene preparando el camino. Una versión, me parece que la versión de las Américas dice, estará preparando al pueblo para que estén dispuestos. ¿Dispuestos a qué? Dispuestos a recibir al Mesías, dispuestos a recibir a Cristo. Él viene preparando ese camino. Y él bien lo dijo, que él no venía predicando en su nombre, o que él no venía predicando, ¿verdad? Predicando, pues para él, sino que dice que viene alguien detrás de él que es más poderoso que él y que es primero que él, hablando de Jesucristo. Él es a quien debemos entregar nuestra vida. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y ahora tenemos Lucas capítulo 1, versículo 76 y versículo 77. Y dice, bueno, ya leímos el verso 6 y verso 7, me parece. Y ahora en el 76 y 77 ya nació el niño. Ya tenemos su nacimiento. Y ya tenemos cuando Zacarías lo bendice como padre a su hijo. Y le dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para aparejar sus caminos, dando conocimiento de su salud a su pueblo para remisión de sus pecados. Ahí yo podía subrayar la palabra salud, porque en la versión Reina Valera lo marca siempre así, hablando de la salvación como salud. Y la palabra salud no se está refiriendo a la salud solo física, corporal. A la palabra salud se está refiriendo a la salud del alma. Y esto es la salvación. Entonces aquí hay una bendición para este niño. Se está llamando profeta del Altísimo. Serás llamado profeta del Altísimo. Porque irás delante de la faz del Señor. Irás delante del mundo para aparejar sus caminos. La palabra aparejar, pues significa o quiere decir preparar. Aparejar es preparar. Para preparar sus caminos. ¿Caminos de quién? Del Mesías. Él venía a preparar ese camino para que entrara el Mesías. Dando conocimiento de la salvación. Ahora puedo yo entonces esta palabra traducirla a nuestro lenguaje y entonces diríamos salvación. Dando conocimiento de salvación a su pueblo. El profeta venía dando el mensaje de salvación para remisión, para perdón de sus pecados. Y volvemos nuevamente al punto que hace rato estábamos analizando. Por naturaleza el hombre, su intención siempre es pecar. El hombre, la intención siempre es hacer lo malo. Dios en su misericordia viene, nos llama, nos trae al arrepentimiento, dejar nuestros malos caminos y volvernos a Dios. Si recuerdan, en el cuatrimestre pasado, los que pudieron haber estado en el cuatrimestre pasado en la clase del estudio a los romanos, nos dábamos cuenta que una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. Remordimiento probablemente todos lo hagamos. Hacemos algo malo y nos remuerde la conciencia. Hasta podemos llorar de remordimiento.
Quizás una persona que se emborracha, llegue, golpea a la mujer y al otro día diga, perdóname mujer, ya no lo vuelvo a hacer, de veras, ya no lo vuelvo a hacer, y la mujer lo perdona, y el hombre a la quincena o al fin de semana vuelve a tomar, vuelve a llegar y la vuelve a golpear. No fue arrepentimiento, fue remordimiento. Y a veces así, en nuestra vida cristiana, así nos pasa. Surge de nuestro corazón un remordimiento, pero estamos lejos del arrepentimiento. El remordimiento es, sí hice mal, sí estoy haciendo mal. Probablemente hasta paso, nosotros llamamos en el templo al altar, sabemos que es al frente, ¿verdad? Pasamos al altar a llorar, perdóname Señor. Y decimos, ay, sí está arrepentido. Pasa el tiempo y lo volvemos a hacer. No era arrepentimiento, era remordimiento. El alma nos remordía, la conciencia, ¿verdad? Nos dictaba, estás haciendo mal, hiciste mal, y nos remuerde la conciencia. Arrepentimiento es distinto a remordimiento. Arrepentimiento es metanoia o metanoeos, es dejar el mal camino, ir en dirección contraria, dar un retorno, dar vuelta, como cuando vamos en la avenida manejando un automóvil y vemos vuelta, retorno y regresamos, y si íbamos al norte ahora vamos al sur, o si íbamos al sur ahora vamos al norte, en dirección opuesta. Así igual es el arrepentimiento, ir en dirección opuesta. ¿Qué es lo que yo hacía antes? ¿Qué es lo que a lo que yo me inclinaba? ¿Cuáles eran los vicios que yo tenía? Ahora voy en dirección opuesta. Ahora no tengo que hacer nada de aquello. ¿Cómo yo hablaba antes? Ahora voy en dirección opuesta. Ya no hablo así. Ahora tienen que salir palabras agradables. La Biblia nos habla sazonadas, de buen entendimiento. Entonces esto es arrepentimiento, y esto es lo que el apóstol Pablo dice, que él iba trayendo ese mensaje de salvación a su pueblo para la remisión de sus pecados, para que el pueblo se arrepintiera de sus pecados, para que se volviera a Dios, para que dejara sus malos caminos, para que ese corazón duro, ¿verdad?, sea dejado, y ahora sea un corazón noble, dócil, en las manos del Señor. Yo creo que nosotros sí hemos experimentado eso, el arrepentimiento. Y puedo hablar con seguridad que cada uno de nosotros sí hemos experimentado lo que es el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estamos aquí, hermano, con esfuerzo, con trabajo, con lucha espiritual, pero vamos, hermano, trabajando en la obra del Señor, porque yo no quiero regresar atrás. Yo no quiero parecerme a ese viejo hombre que yo llevaba antes. En Romanos veíamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que veíamos que el viejo hombre quedó sepultado? Sepultado es ya, ahí quedó muerto, ya jamás se vuelve a ver. Así debemos ser espiritualmente. El viejo hombre quedó sepultado. ¿Por qué? Porque hubo arrepentimiento. Llegó el mensaje de salvación a nuestras vidas, y ese mensaje de salvación fue predicado Jesucristo en nuestras vidas. Jesucristo es el que nos da ahora la salvación. Bueno, aquí el apóstol Juan llevaba el mensaje de arrepentimiento y traer a las gentes de sus malos caminos a Dios. Voy en la diapositiva 3. Vamos a pasar a la 4. Lucas capítulo 3. Ahora pasamos al capítulo 3. Y voy a leer el verso 3. Ahora en la versión Dios habla hoy. Dice, y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, diciendo a la gente que ellos debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios les perdonara sus pecados. Es que la salvación viene cuando se ejerce este proceso. La salvación para la humanidad se ejerce cuando hay este proceso. ¿Y cuál es estos pasos? Es ser bautizados.
La Biblia nos habla en Marcos capítulo 16, verso 16, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Para obtener nuestra salvación, tenemos que seguir los lineamientos, el plan que Dios tiene para darnos la salvación. Juan traía este plan de salvación dado por Dios para él manifestarlo a la gente, y era hablarles que el hombre se arrepintiera, que el padre se reconciliara con sus hijos, que los hombres desobedientes obedezcan a Dios y así puedan recibir a Cristo en sus corazones. Y ahora Juan capítulo 3, cuando él ya ha crecido y está ejerciendo el ministerio, el propósito el cual el Señor lo trajo, les está hablando y dice que él estaba junto al río Jordán, donde él efectuó todos los bautismos que él llevó a cabo, y que el hombre se volviera a Dios, que se arrepintiera, que dejara sus malos caminos, que volviera su vista a Dios, que se acercara a Dios, para que Dios les perdonare sus pecados. El pecado paga muerte. Eso es lo que veíamos en Romanos. El pecado paga muerte. El hombre ha pecado. El hombre vive en pecado. Pero para obtener la salvación es volverse a Dios y ser bautizado. Juan los bautizaba en el bautismo del arrepentimiento. El hombre tenía que dejar sus malos caminos y enderezar su sendero, volverse a Dios. Esto es lo que nosotros, día con día, es lo que vamos llevando. Acercarnos cada vez más a Dios y dejar nuestros malos caminos que nos llevaban a la muerte. Si paso a la diapositiva siguiente, que es el verso 4, 5 y 6, dice así: esto sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor. Ábranle un camino recto. Ábranle un camino recto. Todo valle será rellenado. Todo cerro y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados. Y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios enviará. En nuestra versión dice voz que clama en el desierto. Y aquí dice una voz grita en el desierto: preparen el camino. Juan traía este mensaje, el mensaje de salvación, el mensaje que él no cayó su boca ni un día. Los días que estuvo ejerciendo su ministerio, no cayó. Él siempre estaba hablando. Él siempre estaba señalando el error, el pecado del hombre, no con la intención de ofenderlo. Si el hombre se ofende, allá él. Pero la intención del Espíritu era volverlo a Dios. El hombre deje sus malos caminos y vuélvase a Dios. Esta era la comisión, el ministerio que estaba ejerciendo Juan el Bautista. Desde su anuncio para su nacimiento, esto es lo que el ángel anunciaba y decía: Juan, o este niño, viene con estas características. Y nos damos cuenta que cuando él nace y él crece y empieza a ejercer su ministerio, él no callaba, él gritaba, él hablaba, él levantaba la voz, él señalaba donde había pecado. ¿Por qué? Porque él quería que el hombre se arrepintiera. Y así muchos se acercaron al arrepentimiento y su corazón estaba dispuesto para recibir al Mesías. Nos damos cuenta que cuando es la llegada del Mesías, la llegada de Cristo, el Señor desciende al río Jordán y Juan lo bautiza. Nos damos cuenta también ahí en una frase de este hombre, el profeta Juan, que dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les está señalando ahora quién es el Cordero de Dios, quién es el que quita el pecado del mundo. Él vino a preparar el camino para que entrara el Mesías. Él vino, dice ahí, estamos leyendo,
Dice, preparen el camino del Señor. Él vino preparando ese camino para que el hombre esté dispuesto a recibir a Cristo. Ábranle un camino recto. Ábranle un camino recto. Todo valle será rellenado. Todo bache será rellenado. Todo cerro y colina, toda cosa que esté levantada será anivelado, será nivelado. O sea que en este camino no habrá baches, no habrá subidas, bajadas, será nivelado. El camino viene con un nivel. Todo cerro y colina será nivelado, los caminos torcidos serán enderezados. ¿Cuáles caminos torcidos? El hombre empezó a buscar a Dios. Ustedes se dan cuenta cuando cerramos el libro de Malaquías en el Antiguo Testamento y después abrimos el Nuevo Testamento. Nosotros no nos tarda más que algunos segundos de dejar Malaquías y pasar a Mateo. No pasamos de unos segundos, pero ese periodo fue largo. Ese periodo fueron 400 años y ese periodo se le llama los eruditos le han llamado los 400 años de silencio de Dios. Dios dejó de hablar, ya no habló por profetas, ya no habló por reyes, ya no habló por profetas, ya no habló por jueces. El Señor dejó de hablar. Y cuando usted encuentra en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se va a dar cuenta que ya hay muchas sectas. Ya están los fariseos, ya están los saduceos, ya están los elotes, ¿no? Ya tengo hambre. Los celotes, ya había muchas sectas religiosas. Porque como Dios había dejado de hablar, el hombre quiso interpretar a su forma, a su manera. Los fariseos, habían dos grupos de fariseos. Nosotros en la Escritura vemos los fariseos, pero cuando damos un estudio a profundidad del grupo de los fariseos, de los maestros, de los rabinos, nos damos cuenta que habían dos grupos que estaban enseñando a Israel. Y todo porque ya no escuchaban la voz de Dios. El camino se había hecho bachoso. El camino tenía subidas y bajadas. El camino se había torcido. Cada quien ya estaba interpretando las escrituras. Por eso los rabinos, los judíos, hasta hoy en día tienen muchos preceptos, ¿verdad?, que el hombre agregó y que no están en las escrituras. Y que hasta el día de hoy ellos las van cumpliendo. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaron al Mesías. Ellos no aceptaron a Jesucristo. Ahora entonces, este camino tendría que ser enderezado, tiene que ser enderezado. Esos caminos que empezaron a torcerse y que el hombre empezó a desviarse de Dios y que empezó a malinterpretar las escrituras, y la mala interpretación es un camino torcido. Que no sea el caso nuestro, que le demos una mala interpretación y que nos dejemos llevar por una mala interpretación de las escrituras y nuestro camino sea torcido. Pero por gracia de Dios tenemos una sana doctrina, tenemos una enseñanza pura. Gracias a Dios se sigue predicando la Biblia, la doctrina que el Señor establece para su iglesia, para su pueblo. Esa es la doctrina que debemos llevar a cabo. Entonces Juan llevaba esto, la comisión de enderezar esos caminos, de que el pueblo de Israel no se siga desviando, sino que enderece su camino. ¿Por qué? Porque hay un plan que Dios tiene para su pueblo y es darle salvación. Los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. Me parece que hay una versión que dice, será manifiesta la salvación a Dios. Dice,
toda carne, me parece que dice, toda carne verá la salvación de Dios. Sí, creo que es así, la versión Reina Valera. Toda carne verá la salvación de Dios. Entonces esto para nosotros, hermanos, debe ser manifiesto, ha sido manifiesto. El mundo ha visto la salvación de Dios y en el mundo nosotros habitamos. Yo no pertenecía a ese pueblo, yo no estaba en el continente aquel, yo no estaba en Israel, pero a través de ese plan de salvación llegó a nuestras vidas. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. Gracias a Dios, para nosotros ha llegado también ese plan de salvación. Nuestros caminos se han enderezado, nos hemos arrepentido, nos hemos vuelto a Dios, hemos regresado a Dios, hemos vuelto a casa. Quizás unos que digan, pues yo no nací sin conocerle, pero el Señor te ha traído, el Señor a todos los que hoy estamos aquí y los que aún no están, el plan de Dios es que todos estemos dentro de ese plan de salvación. Esta ha sido la clase de hoy, hermanos, y agradezco a Dios que cada uno de nosotros hemos encontrado, o no porque nosotros lo hemos encontrado, porque Él nos encontró primero, pero gracias a Dios hemos hallado este camino de salvación. Gracias a Dios hemos dejado nuestros malos caminos y de nuestros caminos perversos ahora estamos en un camino santo. De nuestro testimonio tan malo que llevábamos, ahora el Señor nos ha limpiado y nos ha justificado. Gracias a Cristo. Somos salvos por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje se sigue predicando. Juan lo predicó antes de la venida del Mesías. Y después de su muerte y su resurrección de Jesucristo, este mensaje de salvación se sigue predicando por todo el mundo. Que este mensaje siga difundiéndose por todo el mundo. Que por medio de esta plataforma y del canal a donde se suba este video, siga difundiéndose. Que Cristo tiene salvación para nosotros. Que su plan de salvación sigue mostrándose, está vigente. Él tiene amor por todos nosotros. Gracias a Dios, hermanos, pues Dios nos conceda seguir aprendiendo sobre esta materia de soteriología que nos habla de la salvación. Y esto, pues a grandes rasgos, ya entramos a la salvación en el Nuevo Testamento. Y así da inicio el Nuevo Testamento, el plan de salvación. Llega un hombre a predicar este plan de salvación antes de que el Mesías llegara. Bendito es Jesucristo. Bendito es Jesucristo. Gracias a Dios. Amén, hermanos. Mi hermano siervo de Dios, mi hermano Alberto, mi hermano David, siervo de Dios, gracias a Dios. Al inicio le dábamos la bienvenida. Pues una vez más, bienvenido mi hermano siervo de Dios, y que él estará formando parte de este equipo de trabajo en este seminario. Mi hermano José Luis, hermano Oscar, mi hermana Sandra, la paz del Señor sea con ustedes. Gracias a Dios estemos aquí y así día con día aprendiendo de la palabra del Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo les guarde y les bendiga. Primeramente Dios, el próximo lunes nos vemos en esta misma clase. Dios les guarde, Dios les bendiga.